las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos preparados para pues informarles, opinarles y sobre todo analizarles con ojo clínico todos los asuntos de actualidad, tanto los españoles como los internacionales, eso sí, con dos premisas. El rigor es muy importante, y la valentía, que aún lo es más y que es un bien escaso en España. Y desde luego en un entorno de libertades como no van a encontrar en ningún otro medio de comunicación. Se lo digo yo, que llevo muchos años en esto. Empezamos la sesión de hoy echando un vistazo a cómo va el incendio de California. En California, sepan ustedes que se han vuelto a desatar unos vientos tremendos que dificultan y mucho el trabajo de los aviones, de los helicópteros, de todas las aeronaves que tratan de echar diferentes sustancias, fundamentalmente agua, en los lugares donde se está sufriendo el incendio. No han conseguido extinguir ninguno de los 4 frentes, son ya 24 las personas fallecidas, una enormidad de detenidos, porque ya saben que cuando hay una catástrofe aparecen enseguida los velociraptores a intentar robar, en este caso más porque se han quemado mansiones de gente muy importante, muy rica, etcétera, etcétera, del norte de Hollywood a Malibú, donde solían estar residiendo la crème de la sociedad, no solo cinematográfica, de California. Y bueno, pues esto ya dura demasiado, esto ya el cansancio también hace mella, y desde luego pues les deseamos lo mejor, que amaine el viento y que puedan seguir las labores de extinción. Bueno, he dicho esto, y pronto me voy al ámbito español, y se preguntarán ustedes, ¿será por algo? Obviamente que sí, ámbito español y ámbito internacional, porque ya me acompaña aquí don Javier Borrego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que fue Javier, magistrado juez en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es abogado del Estado, que fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que actualmente pues ejerce la abogacía en el despacho Durán y Durán Abogados. Muy buenas tardes, le repito. Yo le he pedido a usted que viniera aquí para que nos contase, para que los espectadores se den cuenta de cómo están las cosas en los tribunales europeos. Porque ha habido una sentencia muy curiosa, una sentencia woke, que afecta a una compañía pública, del que más manda ahí es Macron, la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles, Chemin de Fer. Claro. Hubo un tío, esto es una anécdota, ¿verdad? Un negociador español ante Europa que decía haber estudiado en Lovaina la Nueva, Universidad Católica y Universidad Francófona, se llamaba Manuel Marín. Y Manuel Marín, en aquellas reuniones maratonianas, un día soltó una perorata en francés diciendo porque los ferrocarrils, y todos los franceses hacían el pino, ¿qué son los ferrocarrils? Bueno, pero esos son, pobre hombre, ya, en fin, tiene. Aquellos eran mejores políticos que estos que tenemos ahora, sin duda, a pesar de los errores lingüísticos. A lo que vamos, esta sentencia viene a terminar con una cuita que tenían unos grupos woke franceses que estaban cabreados porque su compañía pública de trenes les hacía no sé cuantísimas las cosas. ¿Qué cosas les hacía? No, vamos a ver, esto es una sentencia en la línea woke, que no se ha dado cuenta que están cambiando los tiempos. Entonces, es una sentencia del 9 de enero, o sea, del jueves. Y la sentencia es una asociación, se llama MUS, como mousse de chocolate, Mousse, es una asociación que protege los derechos de los lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, LGTBIQ+, ya el abecedario completo. ¿Y de qué se queja? De que cuando en Francia pides un billete en la página web de la Renfe francesa de la Renfe Fer, pues lo primero que te dice es usted M o MME, Monsieur o Madame, para dirigirnos a usted, y etcétera. Entonces esta dijo que eso era una intrusión en la identidad de género y que era absolutamente innecesaria y demás. La Renfe francesa le dijo que muy buenas, se fue al órgano de protección de datos francés, también le dijo que muy buenas, y se fue al Consejo de Estado en funciones de Sala Contenciosa del Supremo, que plantea una cuestión prejudicial a Luxemburgo. Y ahí, el 9 de enero, el Tribunal de Justicia dicta una sentencia
Que bueno, algunos que se han comentado me dicen, no pasa nada, bueno, pero la sentencia dice, en el lenguaje este barroco, típico de la jurisdicción luxemburguesa, que por el principio de minimización, es decir, si no es absolutamente necesario, no pidas datos, que no, que eso de que los usos comerciales exigen saber si eres hombre o mujer, señor o señora, en el lenguaje francés, que no es necesario y que no lo pongan como obligatorio, sino como facultativo. Pero, como dijo la Renfe francesa, una cosa que yo no sabía, por lo visto es necesario decir si eres monsieur o madame, porque hay trenes nocturnos en Francia que los vagones se distinguen y van de varones o de hembras en los vagones. Yo eso no lo sabía. No sé si en España también los trenes nocturnos... No, en España piense usted una cosa, que aquí puedes subirte en Madrid siendo hombre y bajarte en Badajoz por el tiempo que pasa, habiendo cambiado varias veces desde aquí, eres lo que decides ser en el momento. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la gente dice, bueno, pero si esto es una tontería, ¿qué tal? Por favor, vaya usted a la página web de MUS. Sentencia histórica. Hay que cambiar las normas de los 27 Estados miembros. Vamos a conseguir el reconocimiento del género. Mira, es que están con el género. Bueno, dice una barbaridad. Dice que los transgéneros es el 0,1% de la población europea. Yo me parece una burrada. Que los intersexuales son el 6%. Yo no sé dónde sacan esta estadística. Y estamos con el género, que como usted sabe, es un invento del doctor Mani, que experimentó con un chaval, porque la historia, y hay que recordarla, un chaval, David, americano, por una operación, una cirugía, se le fue la mano y le seccionaron el pene. Entonces, bueno, pues los padres estaban preocupados y este doctor dijo, no hay miedo, este es un chico, pero yo le educo como una chica y se hará chica y le operaremos y será una mujer. Bueno, pobre chaval, terminó tan que se suicidó. Pero en lugar de reconocer el fracaso, el doctor Money en inglés, pues se lanzó a descubrirlo. Y hay cosas curiosísimas como el profesor Paul Beatriz Preciado, un burgalés que escribe en inglés y demás, que dice que Money es a la sexualidad como Hegel a la filosofía y Einstein a la teoría espacio-tiempo. Bueno, a mí la sentencia sí me sirve de una cosa, me sirve de brújula. Claro, en este tribunal España se juega bastantes cosas. Exacto. Amnistía, por ejemplo. Entonces, si esos señores que tienen este tipo de sentencias por habituales, ¿qué podemos esperar de ellos? Hombre, se puede esperar cosas, pero hay que conocer cómo están. Yo me imagino que esto es antes del 20 de enero, pero creo que si no sé mal, Trump ha dicho que el 20 de enero su primera orden ejecutiva va a decir que se acaba el género y que solo hay dos sexos, masculino y femenino, etcétera, etcétera. No sé, la sentencia es Yo recomendaría leer Javier Abrahamstein, un filósofo francés, judío y muy inteligente, que ha escrito La religión woke y previamente escribió La filosofía se ha vuelto loca, y que enseña mucho de la claridad de estas cosas, de cómo están las microagresiones. O sea, si yo le pregunto a un taxista, porque tiene un acento, y digo, ¿de dónde es usted? Le estoy agrediendo. Porque le estoy llamando que no es español por el acento. Pero usted está loco. En un instituto francés, un profesor le dijo a un alumno, por favor, ¿me puede usted deletrear su apellido? Le montaron un número al pobre profesor porque era racismo, porque eso significaba que el apellido del alumno, efectivamente, era un hindú, no era un apellido francés. Pero eso es racismo. Entonces, claro, si estamos con esto... Entiendo. Vamos a territorio más proceloso. El de la ley Begoña. Hombre. El de la ley Begoña, esta propuesta de ley del PSOE para, 1, cercenar el trabajo de las acusaciones populares. 2, bueno, conseguir que no se puedan presentar opciones ante la justicia con recortes de prensa. El papel de los periodistas no solo es insignificante, sino que por lo visto es indecente, según el partido del gobierno. 3, poder recusar, esto es muy importante, al juez que a uno le toca,
porque haya tenido algún momento de debilidad en su pasado, no establecido, no sé si en los últimos 10 años, 100 o no sé cuántos, algún pronunciamiento político. Ya dice uno en una manifestación, pues abajo la izquierda radical. Ah, no, que eso no se dice en las manifestaciones. Es verdad, también tiene razón. Bueno, alguna cosa tonta que alguien pueda utilizar contra ese juez para reclamar que lo cambien y le pongan otro hasta que le toque uno que le parezca mejor. ¿Qué le parece a usted esa proposición de ley del PSOE? Lo primero, me alegra mucho que la haya llamado usted Ley Begoña, porque la ley tiene nombre, apellido, identidad de género y lo que haga falta. Lo segundo, es un fraude de ley como una catedral de grande. ¿Por qué es un fraude? Porque que llegue Pachi López y presente una proposición de ley. Pero por Dios, ese texto se ha escrito, redactado, pensado en Moncloa. No es... El artículo 120 del reglamento del Congreso dice que la iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno, al Senado, a las comunidades autónomas, asambleas legislativas respectivas, a los ciudadanos y, en quinto y último lugar, al Congreso. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ley que lo presenta el Gobierno, que tiene unos trámites, unos informes y tal, pero si hace una proposición de ley, cuela. Pero si nos vamos al artículo 126, don Xavier, esa proposición de ley tiene que darle el visto bueno al Gobierno para su tramitación. O sea, encima de fraude de ley, cachondeo. Cachondeo. O sea, tú haces la proposición, se la pasas a Pachi López para que la firme y tú dices que está bien. Pero el 126.5 del reglamento del Congreso dice que no se podrá autorizar la tramitación de ninguna proposición de ley que tenga o aumento de gasto o disminución de los ingresos presupuestarios. Oiga, vamos a ver, la ley Begoña afecta a Begoña. Y el juez Peinado está investigando 4 delitos, uno de ellos malversación de caudales públicos. Si usted quita esto, los ingresos públicos disminuyen, no se puede tramitar. Esto hay que decirlo y evitar su tramitación, pues es un fraude de ley como una catedral. Segundo, don Xavier, oiga, o yo soy tonto o usted se cree que todos somos tontos. El señor presidente del Gobierno se toma 5 días de vacaciones pagadas porque están investigando a su mujer. Y él dice que no hay nada. El triministro que es de Justicia está todos los días diciendo no hay nada, no habrá nada y no saldrá nada porque nada es nada. Y si no es nada, ¿para qué hacen la ley? Es que se están con todo, o sea, ustedes tienen sentido común. Es que si no hay nada, pues no hay nada, pero no hagan una ley porque no hay nada y usted la está haciendo. Tercero, la ley es esta mañana oía no sé quién, un comunicador hablar de bodrio. No es un bodrio, es un excremento, puramente un excremento. Porque la ley, la disposición transitoria ya es el colmo. Pero es que es una ley singular. Desde Carl Schmitt, en 1926, las leyes singulares repelen, repugnan al Estado de Derecho porque rompe las garantías de la generalidad. Es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la doctrina del Tribunal Constitucional contra las leyes singulares. Esto es una ley singular, ad hoc para doña Begoña. Colateralmente cae el hermano, pero es contra el tema de Begoña. Hombre, hacer una ley singular para que no investiguen a Begoña Gómez, cuando usted mismo dice que no hay nada, esto no se entiende. Y retroactiva. Y bueno, es que eso ya es... Es que, entonces, he leído que esto lo han llevado a la Unión Europea, se han quejado. La asociación más importante de jueces que hay en España, la profesional. La APM lo ha llevado, ahora lo van a ver, muy rápidamente a Europa para que pues alguien haga algo, sea la presidenta del Parlamento Europeo, Metsola, o sea la presidenta von der Leyen de la Comisión Europea. Perdón.
No, la presidenta de la Comisión Europea, la pobre, está enferma, parece un poco serio, y está ocupando su misión Teresa Rivera, provisionalmente, o sea que no, pero don Xavier, nos tenemos que acostumbrar a que los problemas de España los tenemos que solucionar los españoles. Sí, eso de decir, no, a ver Estrasburgo, a ver Luxemburgo, no, oiga, nosotros. Mire usted, esa proposición de ley, inmediata denuncia de fraude e imposible tramitación. Pero ya. Y paralizar inmediatamente su tramitación y montar y que lo conozca todo el mundo. Es que no dejaremos que se tramite y luego veremos. No. Para adelante que empiecen, no des lugar a eso. Lo otro nos ha traído unos resultados muy lamentables. Lo de confiar en Europa y no, ya verás, ya veremos, el Constitucional no lo tolerará. También se dice que esta ley es inconstitucional. Yo no lo veo así, porque es singular. En el artículo de la Constitución que ampara las acusaciones populares, se dice, y lo que la ley disponga, ¿no? Pues si cambia la ley. Es una apreciación fineza jurídica. Sí, tiene usted, bueno, al final. Lo único que yo voy por la ley singular, o sea, yo creo que hay que ir paso a paso. Esto es un fraude de ley, no es una proposición, tiene que tramitarse como un proyecto. Segundo, no se puede tramitar porque tiene disminución de los ingresos públicos. El juez Peinado está investigando malversación de caudales públicos, quieto parado. Tercero, aparte es un cachondeo. Y pues, el del hermano también. El hermano también, claro, de ahí es igual. Es que, y bueno, y el informe de Hacienda es inenarrable. Tercero, oiga, es que esto contradice lo que usted dice. Y el triministro Bolaño, que si esto es nada, que no hay nada, no habrá nada, se demuestra que no hay nada, que no sé qué. Pues si no hay nada, ¿qué haces escribiendo? Y cuarto, es una ley singular. Singular, la ley Begoña. Por eso, cuando los expertos comunicadores dicen ley de impunidad del PSOE, ley de no sé qué, usted lo ha hecho muy bien, don Xavier. Ley Begoña, punto. Y vamos a decir que no vale. Pues yo le agradezco la iniciativa y le deseo toda la suerte del mundo. Espero que le llamen muchos para que usted la lidere y podamos defender la singularidad de la ley y tumbarle el trámite. Don Xavier, cuando se presentó la proposición de ley de amnistía, comuniqué a las altas esferas de ciertos partidos políticos, de algún partido político, oye, que cógete 120 y 126 el reglamento del Congreso de los Diputados. Formalismo, joder, perdón, no se pueden decir tacos, pero ¿qué formalismo? Es la esencia. Y pocas ganas de trabajar, en muchos casos. Es que somos muy buenistas, don Javier. Así no va a pegar. Don Javier Borrego, un placer enorme tenerle en el programa, se lo agradezco de verdad. Las dos cosas que nos ha venido a contar. Y sus opiniones sobre la ley Begoña, vamos a llamarle ya, no de otra manera, la ley Begoña. El último de los grandes esfuerzos en el Congreso, espero yo que sea el último, de don Pedro Sánchez. Vamos a ver a continuación algunas otras cosas que yo tenía aquí para ustedes. Por ejemplo, las renovadas amenazas de Nicolás Maduro en Venezuela. Nicolás Maduro ha jurado el cargo de presidente de Venezuela para iniciar su tercer mandato consecutivo. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos. Lo juro por mi vida y así cumpliré. Y cumpliremos, lo juro. Un acto en el que nos han mostrado las actas oficiales de los comicios celebrados el pasado mes de julio. Mientras tanto, en las calles del país, María Corina Machado movilizó al pueblo en más de 180 protestas, con un único objetivo: restituir la Constitución. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela ha denunciado desde el 9 de enero la desaparición de 30 ciudadanos, secuestrados por el régimen chavista. La ONG Foro Penal asciende la cifra desde comienzos de año a 75. Miembros de su movimiento político, activistas y personas de la sociedad civil. Desde 20 Venezuela denuncian el silencio que quiere imponer la dictadura.
Diferentes líderes mundiales han mostrado el rechazo ante lo que consideran el último asalto de Maduro. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha instado a una intervención internacional. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Ante las declaraciones de Uribe, Maduro ha afirmado que se están preparando y no lo están haciendo solos. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía. Y Edmundo González Urrutia, el candidato electo de las elecciones venezolanas, ese que España no le reconoce, pues tampoco se está con chiquitas. Le pide a los militares venezolanos que están en Venezuela que no obedezcan al usurpador de la presidencia. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí. Y en España ya saben que a mí me preocupa mucho el asunto de la droga y que busco en ustedes aliados para que juntos podamos hacer cambiar a este país las directrices con las que se aborda el problema de la droga, que ya no es un problema de los que la toman, es un problema de la seguridad de todos los españoles, porque nos han perforado. De todas maneras, están metidos bajo nuestra epidermis. Hoy yo poco puedo hacer, si acaso pedirles que me ayuden a cambiar la percepción que tienen del problema las fuerzas políticas españolas, que ya les parece bien todo, que a esto se le llame delito contra la salud y que tenga unas penas de risa y que por eso vienen todas las organizaciones narco del mundo a operar aquí, porque aquí las cárceles están bien, se está poquito rato, todos te tratan con una gran amabilidad y tú entras y sales continuamente de la tal. Bueno, y muchos españoles cada vez más se colocan en este rollo. Y no españoles irrelevantes, algunos mandos de la policía y de la Guardia Civil. ¡Mandos! Uy, esto ya parece Sinaloa. Por eso, dentro de esa conjura contra el problema de la droga que debemos llevar a cabo, yo les traigo imágenes ciertas para que no haya dudas. Las que van a ver hoy, una especie de caravana de transporte de cocaína en coches que arrancaban desde una guardería en Alcalá de Henares y que llevaban la cocaína hasta Cantabria. Ahí ven las imágenes. Bueno, pues en recovecos de los coches, dobles fondos, etcétera, etcétera, iban llevando drogas a Cantabria. 11 detenidos, de los cuales hay 10 que ya están en disposición, en prisión provisional. En disposición judicial están todos. Uno todavía no se ha determinado y los otros pues están ya en prisión provisional. Tenían montada esta especie de red, de caravana que llevaba en dobles fondos de turismos, paquetones de drogas metidos por todas partes y ha podido ser desmantelada. Desmantelada por un ratito, porque claro, los que estaban detrás de este negocio, los que no hayan sido detenidos o encarcelados, pues ya estarán pensando cómo darle la vuelta a esto y cómo hacer que el negocio repunte. Bueno, ya iremos hablando de la droga, que tiempo tendremos y ocasiones también, porque esto no para nunca, es un negocio de fondo infinito. Pero antes que eso, quiero que veáis el problema que son para un territorio español, por ejemplo Cataluña, la desaparición de las centrales nucleares, caso concreto la de Ascó, en Tarragona. Nos lo cuenta Miguel Gutiérrez. Nos encontramos en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Una central nuclear que cuenta con 2 reactores que el Gobierno de España quiere cerrar en virtud de su plan Energía y Clima, ya que considera
que la energía nuclear no es verde, sino que es muy contaminante y que además es peligrosa. Ese plan conlleva el cierre de los 7 reactores que hay en estos momentos en nuestro país entre el año 2027 y 2035. La energía nuclear es de vital importancia. Para que se hagan una idea, los 3 reactores que hay en la provincia de Tarragona abastecen a la comunidad autónoma del 60% de su electricidad y si hablamos a nivel nacional, esta cifra es del 9%. Hay que describir ese plan de Sánchez como un plan disparatado. Es una auténtica locura porque va a destrozar miles de empleos, va a generar el desabastecimiento energético de nuestra nación, claramente, y nos va a hacer más dependientes de países terceros. Nosotros y todos los españoles, si buscan un poco, llegarán a los datos que son irrefutables. Esta central nuclear que tenemos aquí detrás, la de Ascó, genera energía para que 2 de cada 10 hogares españoles se puedan calentar. Esta central que tenemos aquí solo genera el 60% de la energía que requiere Cataluña. Luego, si eso lo extrapolamos a todas las centrales nucleares de España, claramente vuela por los aires el principal concepto que nosotros estamos defendiendo desde hace mucho tiempo, que es el concepto de soberanía energética. A pesar de lo acontecido y de los datos que les hemos contado, el gobierno de Sánchez insiste en apostar únicamente por las energías renovables, dejando en fuera de juego a la energía nuclear. Y claro, esto le cuesta el dinero a los españoles, que ven cómo su factura eléctrica ha crecido un 164% desde el año 2020. De hecho, la factura eléctrica española es la segunda más cara de Europa, por detrás de Alemania, mientras que otros países como Francia la tienen casi un 50% más barata gracias precisamente a la energía nuclear. El partido que se opone tajantemente al cierre de las nucleares es Vox, un partido que ha puesto además sobre la mesa un plan por la soberanía energética española. Tras esta visita vamos a hacer público el Plan Nacional de Soberanía Energética que impulsa Vox, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, donde no solo vamos a demostrar y a exigir un compromiso para que se alarguen las centrales nucleares, sino para que se construyan más, para que podamos explotar nuestros recursos naturales, que tenemos muchos, pero que por culpa de la izquierda y de Sánchez pues está prohibido explotarlos. También queremos potenciar, evidentemente, la energía hidráulica y potenciar muchas más infraestructuras con el Plan Nacional del Agua, como hemos dicho en muchas ocasiones, y por supuesto también tirar de las renovables como la eólica o la solar. Pero el mensaje fundamental es que España necesita de nuclear y necesita de renovables, pero necesitamos del mix energético. Lo que no podemos tolerar ni vamos a permitir es que Sánchez vuele por los aires esas centrales nucleares que nos van a condenar, como he dicho, a acabar con nuestra industria y a comprometer seriamente el suministro de los hogares españoles. Las 8 en punto, puntualidad española, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y les presento ya a nuestros invitados hoy, don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios. Hoy tiene usted tela con lo de las propuestas de vivienda de Sánchez. Tengo que estudiar además, otra vez. Secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por ese buen humor que suele traer usted aquí. Don Alberto Serrano, príncipe del buen humor, además, bueno, también, ¿no? Lo intentamos, por lo menos. Algunos de esos chistes no son muy... No son... Los que tiramos muchos, algunos humor español, y otros ¿verdad? no se ríe nadie, bueno, es terrible, pero bueno, nunca se sabe. Hay que intentarlo. Abogado especializado en Derecho Administrativo, escritor, expolítico, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Lo primero de todo, voy a empezar por un plato fuerte, porque si luego tenemos más o menos tiempo para hablar de lo que dice Yolanda, eso ya me da igual. Pero para esto hay que tener tiempo y despejarlo con claridad. Uno, volvemos a estar hablando, y cada vez son más en la mesa del póker, de moción de censura. ¿Se despeja el terreno? Da la sensación. ¿O esa conclusión saco yo después de oír algunas cosas? En primer lugar, a Feijóo. Sobran causas, sobran razones para una moción de censura, pero que faltan votos. Ayer, efectivamente, el señor Abascal anticipó la posibilidad de apoyar una moción de censura, incluso si Junts la apoyase con la condición de convocar elecciones, y ya le digo que esa fórmula de una moción de censura para convocar elecciones, creo que es en este momento lo que necesitaría nuestro país. Resetear la política española y volver a someter a las urnas el disparate permanente en el que vivimos. Alguno del PP ha venido a puntualizar cosas. Hombre, no pidan a Feijóo que vaya a ver a Waterloo a Puigdemont, porque eso Feijóo no lo va a hacer, tal. Pero en cualquier caso no lo debe considerar
la situación lo suficientemente grave. Pero que, claro, si Junts cayera del guindo y dijera que de repente que sí, que apoya, pues entonces, a lo mejor, tampoco está muy claro, pero ha dicho Feijóo que lo mismo si presentaba una moción de censura. ¿Y qué dice Abascal? También le vamos a escuchar. Vox no está dispuesto a pactar con Junts, como dijeron ustedes literalmente en los informativos de ayer. Mentira tan flagrante y tan escandalosa que no se creen ni los niños. Es más, yo fui avisado por una niña de 11 años que estaba viendo la televisión y que vino corriendo donde mí a decirme que la televisión decía que yo estaba dispuesto a pactar con Junts, mi hija pequeña, que notó perfectamente la magnitud de la mentira. Nosotros decimos lo de siempre y esperamos que los españoles lo escuchen, que les llegue el mensaje y que nadie lo retuerza por el camino. Sí a la moción de censura, sí a las elecciones inmediatas y no a ningún tipo de cesión con el separatismo. Bueno, ¿cambia algo, don Alberto Serrano, o cambia poco? Pues Xavier, yo creo que cambia muy poquito. Año nuevo, pero vida lo mismo. El señor Feijóo dice, hombre, yo haré una moción de censura cuando tenga los apoyos. Hombre, faltaría más que no hiciera una moción de censura en esas circunstancias. Hombre, hay que aplaudirle a este hombre, ha movido un músculo. Yo creo que aquí lo relevante es si Junts va a dar el paso o no. Y en ese sentido, ¿qué le puede ofrecer el Partido Popular a Junts? Porque todo el mundo entenderá que Junts tiene que sacar algo de esto. No se va a conformar simplemente dándole una puñalada a Pedro Sánchez. Esto de la venganza catalana, de los almogávares y tal, ya pasó a la historia. Entonces, ¿qué va a sacar Junts? Sabemos quién es Puigdemont, una persona que piensa en sí mismo, en su familia, en Amer, en su comarca que se llama La Selva, si no se llama La Selva, La Garrocha, en fin, ese ambiente es suyo. ¿Qué van a sacar ellos en claro de todo eso de una moción de censura? Y esto es lo que tendría que negociar el señor Feijóo. Dar algo que podría interesarle, porque si no, evidentemente, dudo mucho que lo hagan. En cualquier caso, tiene en marcha una, entre comillas, moción de censura de la que hemos hablado en este programa, el señor Puigdemont, con esa proposición sobre una cuestión de confianza que le ha planteado el Gobierno. Para que los españoles lo sepan, si esa cuestión de confianza es aprobada por el Congreso, el Gobierno no tendría que aceptarla, no tenía obligación jurídica de presentar una cuestión de confianza. Pero si lo presentara y no tuviera una mayoría simple, automáticamente el presidente del Gobierno tendría que presentar su dimisión y convocar elecciones generales. Sí, a mi modo de ver, eso es potestativo. Sí, van a ver ahora que... Pero puede ser un previo, lógicamente, si no acepta a acatar la voluntad de las Cortes. Como dice el señor Serrano, Puigdemont el viernes próximo a las 10 de la mañana va a reunir al Sanedrín de Junts para ver qué pasa con la moción de confianza. Porque la pidieron a primeros de diciembre, amenazaron con que si no se lo llevaba a cabo se podía dar por concluida la negociación con el Gobierno. Estamos en enero y lo más caliente está en la higuera. Así es que están nerviositos con este particular. Pero esta es otra moción, no es la de censura, sino es una moción de confianza, que puede desembocar en que al final se cabree Puigdemont y diga, pues dígale a Feijóo que le votaré solo para ir a elecciones. Bueno, pues podría ser, es improbable, esto es bastante improbable, pero en cualquier caso podría ser. Don Julián. Sí, yo creo que, la fecha que hemos dicho que tope que le puso Puigdemont a Sánchez era que si no se había aceptado la cuestión, someterse a la cuestión de confianza el 7 de enero, hoy es 13, 6 días más allá, pues que efectivamente rompería todo tipo de relaciones y que a partir de ahí se sentía libre por incumplimiento de los pactos acordados. Es muy diferente, como habéis dicho perfectamente, la cuestión de confianza de la moción de censura. Yo, honestamente, creo que la moción de censura sería un paso más después de la cuestión de confianza. Es decir, que si acepta Puigdemont algo, sería una cuestión de confianza, sobre todo para apretarle las clavijas, Luego ya que le votara o no, yo siempre he tenido mucha credibilidad en lo que dice el señor Horcajo. Y es que si alguien puede acabar con este gobierno o esta legislatura antes de que venza, es el señor Puigdemont. Por tanto, como le doy credibilidad, pues puede que ocurra. Pero vía cuestión de confianza en la cual también creo que Sánchez no aceptaría someterse si no está seguro de que la va a ganar. Y seguro no va a poder estar nunca. Por tanto, lo normal es que no acepte. Y menos en estos tiempos. Claro, y si no acepta someterse a la cuestión de confianza, entonces ahí sí que podría dar Puigdemont
un paso adelante y decir, Exacto. pues ahora te presento, me alío con no sé quién, con el PP, tal, pero perdóname solo un segundo. Lo que yo no tengo tan claro, como parece tener el señor Feijóo, es que una cuestión de confianza o una moción de censura que triunfase y que nos llevara a nuevas elecciones posibilitara al PP gobernar. Porque solo no puede. Estamos viendo por las encuestas que aunque el PP sube, el que más sube es Vox. Luego, por tanto, va a depender absolutamente de Vox. Abascal es transparente siempre. Entonces, bueno, no sé lo que le podrá ofrecer a Junts, pero desde luego lo que tenga que ofrecer a Vox... Eso ya se vería, porque desde luego el acuerdo tal como se configura, o parece pretenderse configurar, es un gobierno provisional con convocatoria establecida de fecha electoral, sin trampas. Sí, y si me permite, Xavier, yo creo que yo dije antes del verano del 24 que este gobierno iba a caer en algún momento por ese acuerdo. Hombre, eso no es decir mucho, que va a caer en algún momento. No, por ese acuerdo a través de una moción de censura, por una moción de censura, por aquello de que a hierro mata, a hierro muere. Y yo creo que Pedro Sánchez también es consciente de ello, de que al final puede formarse ese acuerdo. Pero lo que pasa es que mientras puede pasar tiempo. Y en ese contexto ha sacado la ley que hablaba usted con carácter previo, la ley Begoña, que tiene por objeto un poco resolver sus problemas. O sea, él sigue gobernando. Iremos a eso. Sigue gobernando en espera, lógicamente, de que se produzca o no se produzca, pero en principio él cuenta también con ello. Por eso tiene prisa. Por eso, en fin, ya hablaremos de cómo lo está haciendo de manera acelerada para tratar de archivarlo antes de ir adelante. Enseguida, hay un tema que reclama nuestra atención y como es, desde mi punto de vista, honradamente, creo que es el tema de más calado de los que tenemos hoy sobre la mesa, pues hay que hablar del auto del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el auto del magistrado Hurtado. El auto tiene apenas 11 hojas, 11 páginas. Pero es de una contundencia absolutamente trascendental. ¿Por qué? En primer lugar, porque cita a Álvaro García Ortiz también como imputado para el día 29. En segundo lugar, porque además cita a sus dos, segundo y tercero, que les considera, por cierto, los tres concertados, dice el texto. Los tres, no mosqueteros, no, concertados. Concertados tiene una acepción, tiene un mal rollo, esa palabra, parece que siempre se concierta a la gente para cometer delitos, ¿no? Bueno, pues en este caso parece que sí. Bueno, ¿de quién hablo? Hablo de Pilar Rodríguez y de Diego Vilafañe, que también tienen fecha para ir al Tribunal Supremo. Pero eso, pues es poco nuevo, ¿verdad? Ya estaba dicho que esto iba a ser más o menos así. Lo importante es que el magistrado establece el recorrido, digamos, cronológico de esa supuesta violación del secreto de su comunicación con Hacienda de la pareja de Ayuso. ¿Y qué dice el auto del Supremo? Pues dice que, oiga, la información salió de la Fiscalía y parece por la rotundidad que lo tiene probado. Y la información se trasladó a la presidencia del Gobierno. El auto la llama así. Yo hubiera dicho a Moncloa, porque aquello es una especie de parque de atracciones en el que no caben ya los asesores, con lo cual, ¿a quién sería o quién no sería? El auto del Supremo habla de la presidencia del Gobierno. Y dice además que fue desde allí, desde donde se difundió a un medio de comunicación que identifica. Yo no lo voy a hacer porque no me apetece hacer publicidad de un medio de comunicación de la izquierda radical, pero bueno, en cualquier caso, ahí sí se identifica en el auto. ¿Y qué más dice? Que en la presidencia del Gobierno de España se hicieron gestiones para filtrar la información particular de la pareja de Ayuso. Bien, añade algún detalle también singular, y es que todo este trajín explica una dinámica frenética, dice el auto, contra la señora Ayuso. Y que, bueno, pues eso también se contrasta con cosas que ya sabemos de Juan Lobato, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hoy podemos decir que la investigación sobre el fiscal general del Estado ha subido un escalón, porque el instructor de la causa, el magistrado Hurtado, no va a tener más remedio que entrar a galope en la Moncloa. No lo puede dejar así. No lo puede dejar así, entiendo yo. Vamos a ver un resumen de lo que dice el auto.
Moncloa y García Ortiz tuvieron un papel determinante en la filtración de los datos del novio de Ayuso. Así lo concluye el juez instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, en un auto de 14 páginas en el que desgrana de manera cronológica cómo fue el intercambio de información entre la Fiscalía y la Presidencia del Gobierno. Pero también entre el propio Álvaro García Ortiz, la fiscal jefe provincial de Madrid y el número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. A todos ellos el juez les investiga por haber cometido un presunto delito de revelación de secretos y cita a declarar como imputado en la causa al fiscal general del Estado el próximo día 29 de enero. En días posteriores también ha citado a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y a su mano derecha, Diego Villafañe. En su auto el magistrado señala además la situación de superioridad de la que García Ortiz se habría valido al frente de la Fiscalía. Y todo ello en base a la investigación e informes de la UCO, mismo organismo de la Guardia Civil, al que el fiscal general del Estado ha reprochado su labor, acusándole de cometer errores, irregularidades e inferencias. El presidente Sánchez ha velado siempre por el buen hacer del propio jefe de la Fiscalía. Pidió incluso que se le pidiera perdón por no encontrar nada en su teléfono móvil. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? Eso después de conocer que había borrado todos los mensajes que le implicaban en la causa. Señala el juez en su escrito que las informaciones sobre un particular, en este caso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, partieron directamente de la Fiscalía General del Estado y fueron enviadas a Moncloa, en concreto a la Presidencia del Gobierno, para que ésta las pusiera a disposición de quien fuera líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, y un movimiento, acredita el juez, que tenía una clara finalidad política. Seguro que alguno de ustedes no comprendía por qué el gobierno se esforzaba, el presidente del gobierno. ¿Quién va a pedir perdón? Parecía María Magdalena. Parecía que estaban defendiendo a Cristo. ¿Y por qué? Ahora lo entienden, ¿no? Se están defendiendo a ellos mismos. No, el fiscal es una barrera de contención, pero ya las aguas están subiendo pues escalones, peldaños arriba hacia el Palacio de la Moncloa. Don Julián. Hay que decir que en una democracia plena, en un Estado de Derecho pleno, como debería ser España o como ha sido España hasta fechas muy recientes, el fiscal general del Estado debería haber dimitido en el primer momento en que el Tribunal Supremo empieza las investigaciones. Pero es que ahora, como muy bien has dicho, ha dado un paso más el Tribunal Supremo. Ahora le llama a declarar a él y a su segunda y a su tercera, la fiscal jefe de Madrid y a Villafañe, el día 29 de enero. Estamos a 16 días vista, ¿no? Por tanto, tendría que dimitir, cesar, renunciar a sus cargos, no solamente el fiscal general, los 3 cargos, y si no lo hiciera el fiscal general, al menos tendrían que dimitir su segundo y su tercero, porque ya lo dice el auto del Tribunal Supremo, más claro, en una actuación concertada. Oiga, no hay más, dimitan ustedes, porque todavía el fiscal general del Estado es un cargo nombrado por el presidente del Gobierno, que dice que es mi fiscal general del Estado. Mi, sí, el fiscal general, pero los otros 2 no. Y si no cesaran, el presidente de Gobierno yo creo que tendría la obligación moral, política y lo que queramos decir, de cesarle antes de que vaya a declarar el Tribunal. Cesarles, hablo de los 3, antes de que fueran a declarar el día 29 y que fueran allí sin estar revestidos de ninguno de sus cargos. Resultará lo que resulte de las investigaciones del Tribunal Supremo, pero con un auto tan contundente como es este, hay que pensar que las cosas no van a salir bien. Eso por no hablar de algunos problemitas de mecánica procesal. ¿Quién va a interrogar en nombre del Ministerio Público al fiscal general del Estado? ¿Un subordinado? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Qué bananera república es esta? Alberto. Sí, Xavier, en primer lugar, respecto a la resolución judicial, pues es cortita y al pie. 12 folios se traducen en este tipo de ambientes, en que el juez lo tiene clarísimo y que no anda con muchos circunloquios ni nada por el estilo. Ha concretado, ha centrado bastante el tiro y lo tiene clarísimo. A mi modo de ver, esta resolución judicial, además, es la previa con las explicaciones que puedan dar estos señores al procesamiento, y esto es más grave. Estamos en fase de investigación del delito, todavía no hay nada. Pero fase de procesamiento es que con las declaraciones que hagan estos señores y a la vista de las pruebas que ya tiene recopiladas el instructor, eleva a juicio, ya se pone literalmente delante de un banquillo y de ese banquillo puede salir pena de prisión
para estos 4 señores. En y este sentido, perder la carrera fiscal. En este sentido es a lo que voy. El fiscal general del Estado, bueno, es un cargo político que asume, o puede asumir estas consecuencias, pero es que los otros 2 fiscales, además, este delito de revelación de secretos va de pena de prisión de 1 a 4 años. Eso quiere decir que si colaboran con la justicia, a lo mejor no entran en prisión, pero si no colaboran con la justicia y le ponen una pena máxima, pueden irse a 4 años de prisión, ingresar en prisión, pérdida de su condición de fiscal, búscate la vida después de salir de la cárcel. Con lo cual, cuidado a la reacción de los 2 fiscales que al mismo tiempo están imputados, porque eso puede ser tremendo. Y lo último, ya muy brevemente, sobre el Gobierno. Qué vergüenza que una resolución judicial digan que el Gobierno está, vamos a utilizar la expresión que decía usted antes, está conchavao, por así decirlo, en la difusión de este tipo de informaciones. Lo que pasa es que no se concreta en este momento qué persona tendría que llamarse a declarar, porque no se sabe, porque están con el teléfono, ya sabemos con lo que ha pasado con él, y no se sabe quién estaba ahí de enlace para proceder de esa forma. Pero cuando, evidentemente, se puede investigar y llegar a esas conclusiones, pues otro que, lógicamente, entrará en las mismas dinámicas. ¿Me permite un minuto, Javier? ¿Cómo no? No solamente pena de prisión y en su grado máximo, además hay que tener en cuenta que ellos son funcionarios públicos y por tanto es agravada, sino que además conllevaría inhabilitación especial para el ejercicio, ¿no? Sí. Entonces, los 3, no solamente el fiscal general, sino su segundo y su tercero, no solo desaparecerán y se les expulsará de la carrera judicial, sino que quedarán inhabilitados y, vamos, imposible que vuelvan a ejercer cargo público en ningún momento, y ya veremos qué desenvolvimiento tienen en la vida privada. Por eso digo, si ellos ahora mismo aceptaran algún tipo de acuerdo, una cierta colaboración, podrían salvar el tipo de cara a sus familias. Por dónde vas, por tanto, veremos a ver cómo van reaccionando todos los señores. Está claro, sí, ahí hay un camino a seguir, desde luego, claro que sí. Ahora, esto nos lo contó perfectamente Juan Lobato, nos lo contó perfectamente el Afer Lobato, que cuando llegó, trabaja en Hacienda, el chico este dijo, pero hombre, pero ¿cómo os atrevéis a esto? No, tú para adelante, tira, desde Moncloa. Y este sí señaló a las personas que le decían, tú para adelante, no temas, venga, cabalga. En fin, ¿cómo se han tomado esto del fiscal la oposición? En primer lugar, vamos a escuchar a Santiago Abascal. A mí no me sorprende pensar que lo que hace el fiscal general del Estado o el número 2 del Partido Socialista o la señora del presidente del Gobierno o el hermano de Pedro Sánchez, que tuvo ayer tuvo estos días una comparecencia bochornosa en los tribunales, no sabiendo ni siquiera el lugar en el que trabajaba, que demuestra no solo la ignorancia del lugar en el que trabaja, demuestra la profunda chulería, el profundo sentimiento de impunidad que tienen, pues a mí no me sorprende nada. No me sorprende nada que todo lo que está ocurriendo tiene un señor X, que es el señor Sánchez. Todo viene de la Moncloa. La señora del presidente del Gobierno no hace negocio sin que su marido llame a las empresas para que sea recibida. Bueno, y en segundo lugar, en nombre del Partido Popular, Borja Semper. Este auto que hemos tenido oportunidad de conocer hoy es de un escándalo inédito en la política española. El fiscal general del Estado, en defensa de la dignidad de la institución, debería de dimitir hoy. Pero es que, según este auto, el Gobierno estaba en el ajo. El presidente del Gobierno probablemente estuviera en el ajo. Todo se terminará por saber. Todo se terminará por saber o no. Vamos a ser un poco sensatos y a estar vigilantes sobre que no nos den gato por liebre o vaca por buey. Julián. Bueno, lo primero que hay que decir es que, como dice el señor Abascal, no puede sorprendernos. Yo creo que es que ya hemos perdido la capacidad de sorpresa, de sorprendernos, y además que aceptamos como normal todo lo que ocurre. Y hay que decir, yo creo que no es normal, que no podemos ni debemos aceptarlo, que efectivamente no es normal que un fiscal general del Estado, que debe velar por la legalidad, digamos, y por la administración de justicia, esté imputado, investigado ante el Tribunal Supremo con 2 subfiscales, que haya posibilidades de concertación, que existan dudas razonables de que puede estar sirviendo directísimamente a los intereses de un partido político o de una persona determinada. Entonces, a mí no es que me sorprenda, pero yo manifiesto
quiero manifestar que estoy en completo desacuerdo. Es decir, esto no es normal, como he dicho antes, en una democracia consolidada. Lo hemos perdido. Y España, hasta hace muy poco tiempo, esto no hubiera ocurrido. Sí, Xavier, además un apunte más sobre la presión que pueden tener estos fiscales que estaba comentando yo. Normalmente un delito cualquiera se investiga por un juez de instrucción, se dicta sentencia por la audiencia provincial y aunque me condenen, esa sentencia no es firme, cabe la posibilidad de recurso ante el Supremo. Por tanto, el que se me está investigando hasta que eventualmente puedo entrar en prisión, pasan muchos años. Pero es que en este caso, si esto va de la manera que pensamos todos, que el procesamiento sea inminente, pues eso va a ser un juicio que se va a resolver en una semana. Y en 2 semanas más puede estar la sentencia firme a ejecutar de manera inmediata. Es decir, estamos hablando de señores que si echan las cuentas, a lo mejor no se pueden ir de Semana Santa. Imagínese la presión familiar y personal que puede tener una persona pues para tratar de colaborar y, en su caso, minorar esas consecuencias. Bueno, Imagínese... todo eso será si no prospera la ley Begoña, que pretende que con efectos retroactivos este caso del fiscal, como el caso Begoña o como el caso del hermano, tendrían que decaer. ¿Por qué? Porque los han emponzoñado recortes de prensa. Y además, este juez, como dice alguno de Podemos ya, el juez Hurtado, es lawfare de estos que pretenden arremeter contra el gobierno porque están ideológicamente lejos de él. Y si no, pues se inventarán el motivo. O sea que esta bravuconada de Borja Semper se la guarda para la ricotaberna, porque desde luego no. En España hay muchos peligros, algunos están muy cercanos. Y decía el otro día aquí en esta mesa don Ricardo Ruiz de la Serna, dice que no nos vuelva a pasar como siempre. No, hombre, esto de la amnistía no podrán. ¿Pero qué me dice usted? Si está el Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos de Mandangas. Y luego, no, hombre, no, activaremos al Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Bobadas. Lo que no resolvamos aquí no nos lo resolverán otros. Y desde luego, para resolver esto, a lo mejor hay que salir a la calle. Feijóo, qué pereza. Igual hay que salir a la calle y no son venezolanos. Habrá que gritar algo. Yo qué sé. Maldita Begoña, que parece un nombre de conjunto musical, ¿verdad? Bueno, no sé, pero chicos, que poneros las pilas. Que poneros las pilas, porque todo esto que ha costado tanto, no mucho a los partidos, con la excepción de Vox, que en los tribunales lleva una trayectoria, etcétera, pero el resto, todas esas acusaciones populares que han currado como locos, que les han hecho 30.000 virguerías en los juzgados. Por ejemplo, el juez Pedraz dice, no, ¿usted quiere ser acusación popular? Ponga aquí 10.000 euritos, que los veo. Ese tipo de cosas, que es como se lidiaba antes con ellas. De todas maneras, vamos a hablar de esto de la ley Begoña. Vamos a hacer una pausita de publicidad y hablaremos de la ley Begoña. Y lo haremos, como siempre, con valentía, pero con rigor. Yo me acuerdo de cuando el PP quería acabar con las acusaciones populares. Gobernaban entonces apoyados en Ciudadanos. Y no sé si fue Ciudadanos o quién, pero desde luego el interés cumbre que decía Javier Arenas del Partido Popular era anular las acusaciones populares que también le hicieron algo de daño. A la Casa Real, al PP y ahora al PSOE. Bueno, pero Pedro ya ha dicho que por ahí no va a pasar. Nos vamos a publicidad y volvemos en apenas 2 minutos. Bueno, ¿cómo será este bodrio de ley Begoña que no le gusta ni a Junts? Van a ver ahora como a los de Junts les parece una reforma encubierta de la Constitución, que a ellos esto de la Constitución también es que les importa poca cosa. Pero bueno, en cualquier caso ni a Junts le gusta esta reforma encubierta de la ley Begoña, para entendernos. Creo que lo de la ley Begoña está muy bien tirado porque lo explica todo con gran facilidad, ¿no? Con gran facilidad. Se trata de acabar con todos esos problemas judiciales que ahora mismo tienen completamente cortocircuitado a Moncloa. Declaraciones a propósito de todo el asunto este de la ley Begoña, pues hoy tenemos también algunas, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí de la ley Begoña? Que ahora mismo yo ni siquiera me acuerdo, fíjate. He oído tantas cosas hoy de la ley Begoña que ya no sé si tengo declaraciones políticas o no. En todo caso, tengo las declaraciones de mis invitados.
Julián. Bueno, yo creo que efectivamente que es una reforma encubierta, como dice el titular, lo diga Junts o lo diga quien lo diga, de la Constitución por la puerta de atrás, no parece caber duda, porque la ley Begoña parece una ley hecha para una persona o unas personas determinadas, Begoña, David Sánchez, el fiscal general del Estado o los que pudieran venir detrás. Pero como efectivamente la Constitución ahí dice que se tratará mediante ley orgánica y lo que digan las leyes, pues yo creo que pasaría el filtro de la constitucionalidad. Pero desde luego lo que de ninguna manera creo que lo pasaría sería la disposición transitoria que dice que eso se hará extensivo a todos los procedimientos en curso en el momento de entrada en vigor de la ley. ¿Por qué? Por el principio general de irretroactividad de las leyes. Sé que mi compañero Alberto Serrano va a decir que siempre está el caso de la ley más penal, más favorable al reo, ¿no? Pero yo es que no sé en lo que le puede favorecer el que haya una cosa en particular. Yo puedo entender la ley más favorable al reo si se le dice que se excluye un determinado delito, si se rebaja la pena, pero el hecho de que se suprima la Constitución o la acción popular, no sé qué mejora le produce al justiciable. Sí, yo acabo de publicar un artículo en la Fundación Danais para quien quiera leerlo en esta revista. Un poco me extiendo sobre lo particular. Básicamente se trata de tres cosas a través de esta llamada ley Begoña. Uno, a despenalizar el delito de ofensas religiosas, cargándose el artículo 525 del Código Penal. En segundo lugar, limitar la acción popular, y eso supone que si no hay ofendido por el delito directo no se pueden perseguir determinados delitos si no lo excita el Ministerio Fiscal. Imagínense quién depende y cómo está el Ministerio Fiscal. Y en tercer lugar, y también es importante, amordazar a los jueces que no podrían expresar su opinión en favor o en contra de un determinado proyecto político sin so pena de causa de recusación y que no puedan intervenir en ese procedimiento. A partir de aquí se está publicando, se está diciendo que esto choca contra la Constitución, el artículo 16 que defiende la libertad religiosa, el artículo 20 que garantiza la libertad de expresión, que desde luego no excluye a los jueces, y el artículo 125 que regula la acción popular. Eso por descontado. Pero es que yo voy más allá y digo que además de todo eso es una burla a la esencia de todo nuestro sistema político. Y lo voy a decir titular en tres cosas. En primer lugar, al Poder Judicial. ¿Ustedes saben cómo se intitula, cómo se llama esta ley? Se lo voy a leer porque es que es de coña marinera. Se dice Ley de Garantía de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Es decir, en ese mismo título está partiendo la base que hay un acoso contra ellos por esas acciones judiciales y está insultando, de algún modo, o afrentando a todos esos jueces que están llevando a cabo todos estos procedimientos. En segundo lugar, es una afrenta al propio Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo presenta proyectos de ley y esos proyectos de ley exigen una tramitación con informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, asociaciones interesadas, también informe de impacto de género, otra serie de cuestiones. Pues nada, no interesa absolutamente nada. Vamos a una proposición de ley que es directamente un escrito a debatirlo y a votarlo en el Congreso. Esto es una auténtica afrenta a lo que ellos representan al Poder Ejecutivo. Evidentemente, todos esos informes son para el acierto y legalidad de la decisión. ¿Ustedes creen que están pensando en acierto y legalidad presentándolo por la vía de la proposición de ley, que es como vamos corriendo urgente? ¿Por qué? Por si llega la moción de censura con Junts. Pero es que en tercer lugar, para mí todavía es más esencial, es una afrenta al propio Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque la ley no está para eso. La ley no está para salvar o conceder privilegios a personas, a entidades. La ley está para establecer una regulación de carácter general. Y me voy a permitir, si me permiten, leer lo que decía el Liber Judiciorum, que fue el primer texto legal que regió para toda España y para todos los españoles del año 654 después de Cristo. Y decía, respecto a la ley, decía, ha de ser evidente que el que hace las leyes no actúa persuadido por ningún provecho familiar, sino por la autoridad del pueblo, de manera que se vea manifiestamente que el legislador establece el amparo de la ley no para un beneficio particular o familiar, sino por la utilidad común de todos los ciudadanos. Es decir, ya un texto del siglo VII... Antes de que llegara el PSOE. Claro, todo esto es antes de que llegara el PSOE España, y ya vale absolutamente todo. España era un país cojonudo antes de que llegara el PSOE. Vale absolutamente todo. Esto lo decía en el siglo VII. No solamente lo que ha dicho don Alberto,
de que se va a tramitar como proposición de ley, sino proposición de ley que no requiere informes consultivos, por el procedimiento de urgencia y en lectura única que no admite enmiendas, de tal forma que o lo tomas o lo dejas. Y respecto al libre judiciorum, por favor, don Alberto, esto... Bolaños no había llegado a esto. No, eso estoy tranquilos, que no ha sido Bolaños. Vamos a adelantar en lo de la corrupción, porque hay novedades interesantes en torno a Ángel Víctor Torres y a Aldama y a Koldo y visiteos y unas cosas muy interesantes, no se pierdan detalle. Nuevos indicios aportados por la UCO cercan al ministro Ángel Víctor Torres y esclarecen aún más su vinculación con la trama Koldo. El expresidente de Canarias pidió en 2020 a su consejero de Sanidad que abonara a la trama 2 facturas por valor total de 11,8 millones de euros. Esta petición de Torres se produjo tan solo 8 días después de que el propio Koldo recibiera los documentos de pago. Todo eso desmiente al propio ministro, ya que hace tan solo unos días afirmó que el gobierno de Canarias tardó 5 o 6 meses en pagar esas facturas. Todo se remonta a 2020, cuando el Servicio Canario de Salud adjudicó a dedo varios contratos a la empresa Soluciones de Gestión para comprar material sanitario. En julio de ese año, el director de proyectos de la empresa escribió a Koldo para que éste contactara con Torres con el fin de que la Consejería de Sanidad de Canarias abonara 2 facturas por la compra de más de 4 millones de mascarillas. Estos WhatsApps, en los que Torres afirma que la orden de pago ya está en marcha, demuestra la implicación del ministro en la trama y la intermediación de Koldo García. Y atención, porque Soluciones de Gestión no es la única empresa que logró adjudicaciones del Gobierno de Canarias durante la pandemia. Eurofins Megalab, que también está siendo investigada, recibió contratos por valor de 5,3 millones de euros para realizar test PCR. La trama tiene varias ramificaciones y otra de ellas es el pago de comisiones por la concesión de grandes contratos de obras públicas. Según Doyevtiv, Koldo se reunió hasta en 13 ocasiones con empresas que más tarde consiguieron grandes contratos de Adif. Entre todos esos contratos destaca la concesión de un tramo de la A12 obtenida por Liqui Torres Cámara. Un contrato cuyo coste de obra se situó en 12 millones. Con ambas empresas valencianas se reunió Koldo hasta en 15 ocasiones. Otra de las adjudicaciones que está en el punto de mira es la relativa a la construcción de un tramo de una plataforma de la línea de alta velocidad en Palencia. La UT, conformada por Torres Cámara, San José y Obras Públicas y Regadíos, arrasó en la evaluación subjetiva. La adjudicación de esta obra, valorada en 104,4 millones de euros, fue denunciada en 2022 a través del canal ético de Adif. Al final se concluyó que no hubo irregularidades, aunque Koldo García se reunió hasta en 13 ocasiones con las empresas que lograron el encargo. No, miren, el trinque aquí es muy poco sofisticado. La base de todo esto podía haber sido de cuando lo del cafelito del hermano de Alfonso Guerra. No ha cambiado gran cosa. Tú ven para acá, trae para acá, el sobre, el talón, el no sé qué, pum pum. Motivos. Bueno, es que los concursos públicos a la vista no han evolucionado lo suficiente. No digo que no hayan evolucionado, sino que no han evolucionado lo suficiente. Veo que todos los ganan por motivos subjetivos. ¿Qué puñetas es esto de los motivos subjetivos? Hombre, de las cartas de presentación, vicepresidente del Gobierno, de Begoña Gómez, a las empresas del tío de los esquíes, Barrabés, todos los ganan por... es que no, el precio no era muy bueno, pero los motivos subjetivos es que, el tío que lo trajo era como Tarzán, un caché, venía en liana, traía el pliego en liana. En fin, Julián, no sé, ¿algún comentario? Sí, bueno, claro, es que estamos hablando de cantidades muy abultadas, ¿no? Y además del circuito tradicional de, digamos, la corrupción, que son la realización de obras públicas, ¿no? Es el más frecuente, ya sean cualquier administración del Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas o el central del Estado, ¿no? Desde luego, si no se ha maniobrado para adjudicar estas obras, se le parece mucho, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que qué interés tenían. Estamos viendo, en 2 de las que acaban de salir en pantalla, es la misma Levantina, la constructora Levantina, la que ha participado. Todavía hay una más, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión, que adjudicada por 70 millones tuvo un sobrecoste de 10 millones y se puso en 80. Entonces, es una detrás de otra. ¿A qué se reunía Koldo? ¿Cuál era el papel de Koldo?
Porque claro, lo estamos viendo. 13 asesor veces, de... 13 veces, 15 veces. Pero ¿qué conocimientos tiene este señor para reunirse con una empresa constructora o con, claro, o con una UTE? ¿Qué conocimientos técnicos tiene? Y luego, qué casualidad, como acabáis de decir, todas ganan la adjudicación, digamos, por la evaluación subjetiva. Hombre, por favor, lo que hay que hacer, lo he dicho en alguna ocasión, es que hay que revisar los concursos, quiero decir, pero no la adjudicación, ni el pliego, ni tal, no, hay que revisar los proyectos que se presentaron y ver si efectivamente contenían, se ajustaban, ¿no?, los proyectos. Porque es que no puede ser que por el procedimiento subjetivo, si esto es muy fácil, cualquier experto en temas de construcción, no sé si arquitecto, ingeniero o cualquiera de estas cualificaciones, incluso hasta un vulgar economista como yo, puede hacer las comparaciones oportunas y ver dónde estaba el truco, dónde estaba la trampa. Es que es sencillísimo. Yo en una etapa mía profesional hacíamos lo que se llamaban comparativos y no, pero lo que no sabemos es que había negociado bajo la mesa de mejoras. Claro. Sí, Chávez, yo he estado en muchas mesas de contratación, parte técnica, y es una materia que conozco. Lamentablemente hay muchos jueces que enjuician no están ninguna y la desconocen. Y claro, es muy complicado los intrículos de los procedimientos de contratación. La ley de contratación es una de las leyes más complejas del derecho administrativo, que más cursos se dan, que más reformas tienen y que más particularidades complicadas de comprender para el que nunca ha estado en ese procedimiento. Yo propuse en su día una medida, que eran, bueno, realmente eran dos. En primer lugar, total transparencia en los procesos de adjudicación, dándole publicidad a las propias deliberaciones de los miembros del tribunal, grabando lo que hoy en día en Streamline es sencillísimo. Y en segundo lugar, también propuse que las mesas de contratación, igual que pasa con los juzgados provinciales de expropiación forzosa, formaban parte gente que no es de la administración, un designado por el colegio notarial, un designado por la cámara oficial de no sé qué, no sé cuántos, y estuvieran presentes en ese tipo de deliberaciones. Miren ustedes, el juzgado provincial de expropiación forzosa, los que fijan el valor de las fincas a expropiar, mueven muchísimo dinero. ¿Ustedes conocen algún asunto de corrupción en tribunales que afecte a estos señores? No. ¿Y por qué? Porque al margen de la administración ahí forma parte ese personal que le digo yo, un miembro designado por el colegio de abogados, colegio notarial, y es más complicado esto de las llamadas de coldo. Yo ese mismo modelo lo propuse también en su día, no estaba en política, pues para las mesas de contratación. Y probablemente, si ese modelo del juzgado de propensión se extendiera al de las mesas de contratación, probablemente esas llamadas de coldo tendrían menos efecto a la hora de la adjudicación. Pues podrían tocar a uno, a dos, pero tocar a varios ya es una cosa más compleja. Y evidentemente quedaría en minoría. Pero bueno, afortunadamente, desafortunadamente, pues esto no se lleva a cabo y ojalá se imponga algún año. Tengo que contarles también que la UCO ha descubierto que hay un testaferro que maneja intereses y dineros de Nicolás Maduro dentro y fuera de Venezuela, más bien fuera que dentro, que es un empresario de allí que se llama Jorge Brizuela y que aparece, mira tú, por donde, vinculado a los negocios que tenía la red de Coldo, de Ábalos, de Aldama, etcétera, para blanquear las comisiones ilegales. Tal Brizuela era mágico bolivariano y a lo mejor eso explica algunos de los planteamientos del gobierno español para con no reconocer a Edmundo González Urrutia. Por cierto, he citado yo a Ábalos. Ábalos se ha explicado hoy, ya le queda poco tiempo, tiene el suplicatorio pues, a la vista dentro de este mes, pide el amparo del Congreso, dice que está siendo víctima de una cacería, dice que no, que a mí no me quieren apalear, a quien quieren apalear es a Sánchez, pero yo pues soy el que estoy aquí y me están atizando por todas partes, están creando un relato, esto del relato es apasionante. Dice este hombre, Ábalos, ¿quién le habrá aconsejado así? Que es un relato interesado para convencer a la opinión pública de forma controlada, sectaria y malintencionada. Bueno, esto con Jessica, José Luis, puede que te sirviera. Con el resto de los españoles no te va a servir de nada, de nada. Vamos a escuchar a Ábalos en uno de sus últimos cantos de sirena. Por cierto, Ábalos, ¿se te ha olvidado que te han echado del PSOE? ¿A qué viene tanto a defenderlo? Si te han echado a los leones. Pues ahí estás, en los leones, canta, como Aldama. No se le puede investigar a un diputado. Llegamos hasta ahí, ¿no? Es decir, no podemos montar un operativo de la Guardia Civil que te debe proteger
no puede intervenir en los derechos, bueno, en principio de ninguna persona, pero de un diputado parece un poco, en fin, más raro, ¿no? Intenté personarme y no me dejaron. Intenté declarar como testigo y no me dejaron. Y finalmente me ofrecieron declarar voluntariamente y lo acepté. Pero tengo que decir también que a día de hoy el recurso que he presentado ante la Sala de lo Penal está sin resolver. Así es que hoy comparezco sin una resolución firma del auto en el que se pide el suplicatorio. Y estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno, no soy yo. Fue tu partido el que dijo antes de que se pusiera a discusión en la comisión del diputado que iba a votar afirmativamente. José Luis, a ver si enfocas el tiro, que te vas a dar en un pie. Bueno, yo creo que de este tema está todo saldado y me interesa mucho porque tenemos aquí a don Julián, que entiende mucho de esto, las propuestas de vivienda que ha expuesto hoy el presidente del Gobierno después de que durante el fin de semana pusiera Feijóo las del Partido Popular. Vamos a ver un trabajito sobre esto y lo valoramos. Sánchez anuncia como nuevas. El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España. Algunas de las medidas que en materia de vivienda ya se conocían. El Gobierno declara la guerra a los pisos turísticos. Lo que sobran son Airbnbs. Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio. Y de lo novedoso, destaca lo que afectará a los extranjeros no comunitarios que compren una residencia en nuestro país. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Y anuncia también beneficios para quienes alquilen según el índice de precios de referencia establecidos en la ley. Vamos a proponer al Congreso de los Diputados la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. La vivienda se ha convertido estos días en un nuevo frente de batalla para el Gobierno y la oposición liderada por el Partido Popular. Feijóo desde Asturias ha dejado claras sus medidas, todas con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y luchar contra la ocupación. Necesitamos suelo. Y esas son consideraciones importantes. Miren, en este momento, cuando escucho algunos comentarios del Partido Socialista, no es que vayamos a hacer una burbuja inmobiliaria, no. Lo que hay en España en este momento es una burbuja desinmobiliaria. Para el PP, la política del PSOE en materia de vivienda no funciona y, de hecho, Sánchez no ha concretado aún sus promesas de sacar adelante miles de nuevas viviendas al mercado. Que la Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi, y esto es lo más importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda. De las más de 184.000 viviendas prometidas por Sánchez en el año 2023, apenas se han entregado 10.000, un 5% de su objetivo inicial y en su gran mayoría proceden de la Sareb. A ver, yo he querido ir muy deprisa y me ruegan los invitados que les haga llegar la idea de que esto que dice Ábalos, de que por ser diputado no se le puede investigar, de eso no es. Otra cosa es que para ir adelante con la investigación se necesite el suplicatorio por ser diputado. Hecha esa matización y para dedicar más tiempo a lo de la vivienda, que sé que a muchos les angustia. La propuesta de Sánchez versus la propuesta del PP. Julián. Bueno, lo primero que voy a decir es que Sánchez hoy ha conseguido, como nos suponíamos, o al menos me suponía yo, opacar las medidas que se planteó el PP en esa declaración de Asturias que han denominado, que eran realmente 12 también, lo único que coinciden es el número, pero las del PP eran medidas ya conocidas. Realmente la única novedad, podemos decir, era bajar el ITP al 4%, para las viviendas de segunda mano. El impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para la vivienda de segunda mano, porque no opera en las viviendas nuevas, ¿no? Todo lo demás era amplío la edad de 35 a 40, más ley de desocupación, en 24 a 48 horas, vamos a poner más suelo en el mercado. Era más de lo mismo, vamos a ampliar las ayudas a los jóvenes.
no había ninguna novedad, ¿no? Lo que tenía que haber aprovechado el PP en el fin de semana, en esa declaración de Asturias, hubiera sido a lo que estamos esperando muchos, a la presentación de su propuesta alternativa de ley de vivienda. La llevan anunciando hace mucho tiempo y no sale. Tal vez si hubieran hecho una propuesta completa de ley de vivienda no hubieran quedado opacados, pero les ha opacitado lo de Sánchez. Como queríamos hablar de Sánchez, voy a ello. Lo más importante para los que nos escuchan, don Javier, Sánchez por fin, 2 años después, ha reconocido lo que todos los expertos o agentes que operamos en el sector le veníamos diciendo. Ha reconocido que el problema de la vivienda no es exclusivo de España. Ocurre en todas las grandes ciudades del mundo y especialmente en las europeas, lo que le veníamos diciendo. Segundo, reconoce que el problema de la vivienda en España es estructural. Le echa la culpa al PP, claro, y a los gobiernos ha llegado hasta Aznar, hasta Aznar ha llegado echándole la culpa por las medidas neoliberales, ¿no? Y por supuesto él no tiene ninguna, aunque lleve gobernando desde 2018. Ha reconocido que la oferta es manifiestamente insuficiente respecto a la demanda. Ha cifrado él, son datos suyos, en 3 veces creación de hogares por 1 vez construcción de viviendas nuevas. Evidentemente, pues, ha cifrado en 300.000 los hogares anuales y en 90.000 las viviendas nuevas, pues todos los años un déficit de 210.000. Multipliquemos por N años, los 6 que lleva gobernando, pues 1.200.000 viviendas que nos faltan y 1,5 millones este año, etcétera. Bueno, y después de todo eso, después de darnos este plan y reconocer todo lo que se le venía diciendo, salvo que la ley de vivienda es buena. Él lo que dice es que todo esto es culpa de las políticas neoliberales y por la no aplicación de la ley de vivienda por las comunidades que no lo hacen, que son las del PP, aunque realmente solo lo ha hecho una, que es la Comunidad de Cataluña, ¿no? Y entonces, ¡pumba!, ha lanzado una batería de medidas. ¿Qué medidas? Más y más y más y más intervención. Eso es lo que dice, más intervención. Claro, dice, por ejemplo... Que los libertarios dicen que la intervención va mal para el que haya Muchas más... gracias, don Javier, porque ha dicho los economistas libertarios, que lo he apuntado. Y yo, joder, ¿me estará pensando en mí? No lo creo, ¿no? No, estaba pero pensando en mi ley. Es una... bueno, muy bien. Y en Huerta de Soto. De mí pensaba que no podía referirse. Bueno, a lo que voy. Por ejemplo, medidas tan insignificantes como prohibir que los extranjeros no residentes en España, extracomunitarios, puedan comprar una vivienda. 20.000. Claro, él mismo ha dado el número, 27.000, si no recuerdo mal, pero da igual, sean lo que sean. Ese es el tamaño de los extracomunitarios. Y dice, no se lo voy a prohibir, pero lo que le voy a poner es un gravamen fiscal del 100%. Es decir, te cuesta el inmueble 300.000 euros o 500.000, que era la Golden Visa que ha suprimido, pues te pongo una carga fiscal de 500.000. ¿Quién cree que va a comprar una vivienda en esas condiciones en un mercado especialmente caro como es el de la vivienda en España y más concreto en Madrid? Ha pegado un golpe terrible a las SOCIMIs, al menos lo que se intuye, porque ha dicho se acabó el régimen fiscal especial de las SOCIMIs, están obsesionados, ellos, Sumar, Podemos... ¿Que rige en toda Europa? Y los rates americanos, y las SOCIMIs nuestras son una mala copia de los rates americanos, Real Estate Investment Trust. Bueno, pues para que conserven el régimen fiscal solo si son dedicadas a viviendas al alquiler a precio asequible. De entrada, lo que va a conseguir en algún momento es que la inversión extranjera, y desde luego la inversión en SOCIMIs, desaparezca y no sé qué. Bueno, dice que va a eximir el 100%, ya terminó, eximir al 100% los rendimientos netos de actividades inmobiliarias por el alquiler de viviendas, y lo dice tan contento, para que las pongan en el mercado. Pero también ha dicho, siempre y cuando el precio al que las pongan sean precios a los precios de referencia, que son entre un 30 y un 40% por debajo de los del mercado. Pero ¿quién se cree que lo va a hacer, no? Y bueno, y como está la más flagrante, me parece a mí, en mi opinión, ha sido el hecho de decir que la Administración Central de Estado, la empresa pública de vivienda, tendrá prioridad a la hora de adquirir suelos y viviendas. Es decir, tendrá un derecho de tanteo, hay que entender en jerga jurídica sobre esto, ¿no? Bueno, es tal cantidad que no da tiempo a verlas todas. Madre mía. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, lo siento, Alberto, pero no tenemos tiempo. Aquí el experto inmobiliario se lo ha comido él. En fin, muchas gracias. Hombre, un placer. Muchas gracias a ambos por vuestra participación, por vuestras interesantísimas opiniones
como siempre, pero hoy en el día de hoy especialmente. Y a ustedes agradecerles su paciencia y su interés desde sus hogares, pero eso lleva a premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. El instructor del Supremo que lleva el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene muy clara su participación en el presunto delito de divulgar los datos particulares del pareja de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador. Por eso cita al fiscal para declarar ante el Supremo el día 29 de enero y también ha citado a dos de sus fiscales más directamente relacionados, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. Se refiere a los tres, al fiscal general y a estos dos citados, como los tres concertados que, según el auto del Supremo, estaban en una actividad dinámica, frenética contra Ayuso, una actividad que sabemos que arrancó en la Fiscalía, pero luego fue a otros lugares. Sí, la otra gran novedad que arroja el día es la implicación de Moncloa en esa filtración de los datos del novio de Ayuso. El juez da por probado que un alto cargo de Moncloa, en concreto de Presidencia, hizo de intermediario entre la Fiscalía y un medio de comunicación. Queda ahora abierta la puerta a la imputación de ese alto cargo de Presidencia. Moncloa y García Ortiz tuvieron un papel determinante en la filtración de los datos del novio de Ayuso. Así lo concluye el juez instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, en un auto de 14 páginas en el que desgrana de manera cronológica cómo fue el intercambio de información entre la Fiscalía y la Presidencia del Gobierno. Pero también entre el propio Álvaro García Ortiz, la fiscal jefe provincial de Madrid y el número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. A todos ellos el juez les investiga por haber cometido un presunto delito de revelación de secretos y cita declarar como imputado en la causa al fiscal general del Estado el próximo día 29 de enero. En días posteriores también ha citado a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y a su mano derecha, Diego Villafañe. En su auto el magistrado señala además la situación de superioridad de la que García Ortiz se habría valido al frente de la Fiscalía. Y todo ello en base a la investigación e informes de la UCO, mismo organismo de la Guardia Civil, al que el fiscal general del Estado ha reprochado su labor, acusándole de cometer errores, irregularidades e inferencias. El presidente Sánchez ha velado siempre por el buen hacer del propio jefe de la Fiscalía. Pidió incluso que se le pidiera perdón por no encontrar nada en su teléfono móvil. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? Eso después de conocer que había borrado todos los mensajes que le implicaban en la causa. Señala el juez en su escrito que las informaciones sobre un particular, en este caso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, partieron directamente de la Fiscalía General del Estado y fueron enviadas a Moncloa, en concreto a la Presidencia del Gobierno, para que ésta las pusiera a disposición de quien fuera líder de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, y un movimiento, acredita el juez, que tenía una clara finalidad política. Y tras conocerse la citación al fiscal general del Estado para el próximo día 29, el Partido Popular ha vuelto a pedir su dimisión. Desde Vox se centra más en la implicación de Moncloa y Santiago Abascal habla de Sánchez como un señor X que está detrás de todas las causas judiciales que le rodean. Este auto que hemos tenido oportunidad de conocer hoy, es de un escándalo inédito en la política española. El fiscal general del Estado, en defensa de la dignidad de la institución, debería de dimitir hoy. Pero es que, según este auto, el gobierno estaba en el ajo. El presidente del gobierno probablemente estuviera en el ajo. Todo se terminará por saber. A mí no me sorprende pensar que lo que hace el fiscal general del Estado o el número 2 del Partido Socialista o la señora del presidente del gobierno o el hermano de Pedro Sánchez, que tuvo ayer tuvo estos días una comparecencia bochornosa en los tribunales. Todo lo que está ocurriendo tiene un señor X, que es el señor Sánchez. Hoy el instructor del Supremo ha puesto en conocimiento de todos los españoles algunos datos trascendentales en la evolución del caso que afecta al imputado fiscal general del Estado por revelación de secretos. Por un lado, cita como imputado a Álvaro García Ortiz para finales de mes, e igualmente a sus subordinados Pilar Rodríguez, Diego Villafañe, y les llama los tres concertados. Eso es lo que escribe en el auto del instructor.
Pero el auto revela un dato todavía más importante, pues que según los datos que se acreditan en el Supremo sobre la relación que tuvieron con el trato que tuvieron para con el novio de Isabel Díaz Ayuso, resulta que los papelitos salieron de la Fiscalía y de ahí fueron enviados a la Presidencia del Gobierno, donde dice se hicieron gestiones para que llegaran filtrados a un medio de comunicación que también se cita en el auto. Esa es la gran novedad. Y lo es porque el instructor del Supremo, cuando haya tomado declaración a los fiscales, está obligado a investigar en la Presidencia del Gobierno a los que distribuyeron dentro de esta operación de dinámica frenética contra Ayuso los papelitos que afectaban a su pareja. La información se puso a disposición, ya recordarán, del ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para que lo usase en la Asamblea de Madrid con clara finalidad política. En fin, todo esto permite entender por qué el Gobierno y el PSOE mantienen a ultranza una defensa de Álvaro García Ortiz, porque están defendiendo a la presidencia, se están defendiendo en realidad ellos mismos. Y novedades hoy también desde el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo asegura que presentará una moción de censura en el caso de que Vox y Junts la apoyen. El líder del PP, que en diversas ocasiones ha supeditado el uso de esta herramienta a contar con los apoyos necesarios, da este paso adelante después de que ayer Santiago Abascal se mostrase partidario a apoyarla. Sobran causas, sobran razones para una moción de censura, pero que faltan votos. Ayer, efectivamente, el señor Abascal anticipó la posibilidad de apoyar una moción de censura, incluso si Junts la apoyase con la condición de convocar elecciones, y ya le digo que esa fórmula de una moción de censura para convocar elecciones creo que es, en este momento, lo que necesitaría nuestro país. Nosotros decimos lo de siempre y esperamos que los españoles lo escuchen, que les llegue el mensaje y que nadie lo retuerza por el camino. Sí a la moción de censura, sí a las elecciones inmediatas y no a ningún tipo de cesión con el separatismo. Y los de Puigdemont están nerviosos. Hablamos no de la moción de censura, sino de la moción de confianza. Puigdemont ha tocado los tambores para que el viernes a las 10 de la mañana se reúna su permanente. ¿Con qué objetivo? Pues analizar cómo, llegado el plazo que les dieron del 7 de enero, el señor Sánchez no ha convocado esa cuestión de confianza que le requerían los de Junts si es que quiere mantener conversaciones de otros asuntos con ellos. Así es que todo esto podía decantar en que Junts endureciera sus posiciones, incluso que suspendiera sus apoyos a Sánchez o, quién sabe, que tal vez contribuyera a esa moción de censura. Y en menos de 24 horas, PP y Vox han presentado sus distintos planes para la que es sin duda la mayor crisis que asolan en estos momentos los jóvenes, la crisis de la vivienda. Ambos comparten el diagnóstico, pero presentan distintas recetas. En el caso del Partido Socialista, apuestan por limitar la compra de vivienda a extranjeros y subir impuestos a los pisos turísticos. Las líneas maestras del plan del PP pasan por rebajar el impuesto de transmisiones y medidas antiocupación. Sánchez anuncia como nuevas: el acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España. Algunas de las medidas que en materia de vivienda ya se conocían. El Gobierno declara la guerra a los pisos turísticos. Lo que sobran son Airbnbs. Vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio. Y de lo novedoso, destaca lo que afectará a los extranjeros no comunitarios que compren una residencia en nuestro país. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Y anuncia también beneficios para quienes alquilen según el índice de precios de referencia establecidos en la ley. Vamos a proponer al Congreso de los Diputados la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. La vivienda se ha convertido estos días en un nuevo frente de batalla para el Gobierno y la oposición liderada por el Partido Popular. Feijóo desde Asturias ha dejado claras sus medidas, todas con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes y luchar contra la ocupación. Necesitamos suelo.
Y esas son consideraciones importantes. Miren, en este momento, cuando escucho algunos comentarios del Partido Socialista, no es que vayamos a hacer una burbuja inmobiliaria, no. Lo que hay en España en este momento es una burbuja desinmobiliaria. Para el PP, la política del PSOE en materia de vivienda no funciona y, de hecho, Sánchez no ha concretado aún sus promesas de sacar adelante miles de nuevas viviendas al mercado. Que la Administración General del Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi, y esto es lo más importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda. De las más de 184.000 viviendas prometidas por Sánchez en el año 2023, apenas se han entregado 10.000, un 5% de su objetivo inicial, y en su gran mayoría proceden de la Sareb. Son varios los factores tras la crisis de la vivienda, pero el principal es la falta de oferta. En los últimos 20 años los permisos de obra nueva han caído un 80%. Si en 2005 hubo 227.000 licencias, en los últimos 12 meses se han concedido solo una tercera parte. Las que se dieron fueron además para viviendas mucho más pequeñas. España, ojo, está a la cola de Europa en construcción de viviendas. Si bien la tendencia general es una caída de la oferta, el de nuestro país es mucho más agudo que la media de la eurozona. Se estima que tardaremos 10 o 15 años en revertir este dato. En el último año el precio de la vivienda nueva ha subido un 10% en España, lo que supone más del doble que la eurozona, con un incremento del 4,1%. La Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, la mayoritaria dentro de la carrera judicial, ha solicitado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo su intervención mediante una carta en la que expresan su preocupación por la propuesta de ley del PSOE, que contempla, entre otras cuestiones, limitar la acusación la popular. En fin, lo que se llama o se conoce como la Ley Begoña. Según la APM, es un nuevo ataque al Estado de Derecho, puesto que, de ser aprobada esta proposición de ley, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados contra la corrupción. Y en el caso Koldo, nuevos correos, nuevas pruebas confirman la implicación de Koldo García, del exasesor de José Luis Ábalos, en los contratos que se concertaron durante la pandemia entre el Gobierno de Canarias y la trama. En ese momento, el ministro Ángel Víctor Torres era el presidente de Canarias y, según consta en estos correos, dio la orden de pagar nada más y nada menos que 11,8 millones de euros a la trama justo después de la intermediación de Koldo García. Aportados por la UCO cercan al ministro Ángel Víctor Torres y esclarecen aún más su vinculación con la trama Koldo. El expresidente de Canarias pidió en 2020 a su consejero de Sanidad que abonara a la trama 2 facturas por valor total de 11,8 millones de euros. Esta petición de Torres se produjo tan solo 8 días después de que el propio Koldo recibiera los documentos de pago. Todo eso desmiente al propio ministro, ya que hace tan solo unos días afirmó que el Gobierno de Canarias tardó 5 o 6 meses en pagar esas facturas. Todo se remonta a 2020, cuando el Servicio Canario de Salud adjudicó a dedo varios contratos a la empresa Soluciones de Gestión para comprar material sanitario. En julio de ese año, el director de proyectos de la empresa escribió a Koldo para que éste contactara con Torres con el fin de que la Consejería de Sanidad de Canarias abonara 2 facturas por la compra de más de 4 millones de mascarillas. Estos WhatsApps, en los que Torres afirma que la orden de pago ya está en marcha, demuestra la implicación del ministro en la trama y la intermediación de Koldo García. La trama tiene varias ramificaciones y otra de ellas es el pago de comisiones por la concesión de grandes contratos de obras públicas. Según Objective, Koldo se reunió hasta en 13 ocasiones con empresas que más tarde consiguieron grandes contratos de Adif. La adjudicación que está en el punto de mira es la relativa a una obra realizada en la línea de alta velocidad en Palencia. La UT, conformada por Torres Cámara, San José y Obras Públicas y Regadíos, arrasó en la evaluación subjetiva. La adjudicación de esta obra, valorada en 104,4 millones de euros, fue denunciada en 2022 a través del canal ético de Adif. Al final se concluyó que no hubo irregularidades, aunque Koldo García se reunió hasta en 13 ocasiones con las empresas que lograron el encargo.
El diputado José Luis Ábalos trata de frenar a la desesperada que concedan el suplicatorio en el Congreso y sea investigado por el Tribunal Supremo. Hoy decía que se siente la víctima de un calvario y dice que no es por él, sino que de lo que se trata para muchos es de hacer caer a Pedro Sánchez. Así es que Ábalos, exministro de Sánchez y hombre que fue expulsado por el Partido Socialista Obrero Español, considera que aquí hay algunos que están dibujando un relato interesado a través de una opinión pública controlada, sectaria y malintencionadamente. Esa es la opinión de Ábalos, que no tiene en cuenta que fue expulsado por su partido y que su partido fue el primero que dijo, antes de analizar si merece el suplicatorio o no, que lo iba a conceder. Sigo teniendo derechos como persona, los tengo como diputado, y estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno. Y en el ámbito internacional seguimos con el foco puesto en Los Ángeles, donde los incendios dejan ya una cifra de 24 fallecidos y de 16 desaparecidos. En estos momentos siguen activos 3 focos y lo peor sigue estando en la zona de Palisades, que reúne algunas de las más exclusivas mansiones de los famosos que viven en la zona. Atención, porque el Servicio Meteorológico prevé que esas llamas, que esos incendios podrían ir a peor en las próximas horas y sobre todo a partir de mañana, porque el viento podría llegar hasta los 110 kilómetros por hora. En estos momentos se investigan las causas, no se descarta que alguno de los fuegos haya sido intencionado, aunque todo podría apuntar a que haya sido el viento el que haya producido chispas en las torres eléctricas, que serían ahora mismo la principal hipótesis. Unos activistas climáticos de un grupo llamado Just Oil Stop han pintado en color naranja en la tumba del naturalista Charles Darwin de la Abadía de Westminster una cifra, 1,5, y han añadido ha muerto. Esto significa que, según estos activistas, las temperaturas globales han superado lo previsto en 1,5 grados y, por lo tanto, ellos creen que pues Charles Darwin se revolvería en esa tumba si se hubiera enterado de que aquí los conciudadanos no están haciendo lo propio y lo consecuente. Bueno, y hasta aquí todavía no. La despedida y tenemos que hablar de Fitur. Tenemos que hablar de Fitur y está todo lista para la mayor cita del turismo aquí en España, aquí en Madrid, que arranca el próximo 22 de enero y además será una cita de récord. Más de 250.000 visitantes que se estima dejarán 445 millones de euros de ingresos en Madrid. Este año van a participar más países que el año pasado, unas 156 nacionalidades, con Brasil como el principal país invitado, que nos va a dejar seguro grandes citas gastronómicas. También habrá un especial guiño para esos pueblos afectados por la Dana de Valencia. Pues todos a Fitur y a entretenerse con el turismo. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se quedan pendientes del canal del Toro Televisión. Y mañana volvemos con todas las noticias. Aquí la redacción abierta a las 9. Les esperamos.